el entrenamiento para niños, ¿ok? Hago me adelanto un poquito porque creo que es importante que los niños tengan una buena base y una buena estructura, apuntalar bien la parte del entrenamiento. Creo que por usos y costumbres la gente lo deja hasta el final y no hacen que los niños tengan ese trabajo, ¿no? Por eso cuando llegas a un gimnasio o ves a una persona del gimnasio, no sabe hacer una sentadilla, no sabe correr, no tienen coordinación. Entonces, todas esas funciones, todo ese manejo de mecanismos no fueron trabajados, son antecedentes de una persona que no trabajó esa parte, ¿sí? Entonces, eso es ahorita lo que vamos a trabajar. Es un tema muy amplio, entonces, por lo mismo, lo vamos a ver como muy general, no tan específico porque nos llevaríamos otras 6 horas aquí y ya la carne está lista en casa de Javier. No, sí. Entonces, bueno, mi nombre es Adrián Líbano. Voy a adelantar esta parte porque ya la saben, honestamente. Ya creo que esa parte ya ahorita la vamos a pasar. Pero sí, obviamente, si tienen alguien ahí, una emergencia o algo, con todo gusto pueden salir y tomar su llamada, ¿vale? Igual, aparte de los alimentos, nada más tengan ese cuidado de las bebidas, ¿no? Para que no se vayan a caer. Bueno, mi nombre es Adrián Líbano. Estudié en el TEC de Monterrey, Campus Toluca. Estudié Administración de Empresas. Al igual que muchas personas, es como hacemos esta parte, otra vida paralela, ¿no? Un modo de vida, una vida profesional y a la vez hacemos esta parte profesional y se convierte también en otro modo de vida, ¿no? Entonces siempre he estado muy enfocado, así como hace rato les platicó el coach Arturo, yo también estoy muy enfocado en la parte del fútbol americano. Ese es prácticamente mi target, ese es mi core, ¿sí? Entonces, por lo mismo he trabajado en instituciones como la Anáhuac, la VM, lo más verdes, México, igual Anáhuac en México. Y bueno, pues ahora estoy integrándome aquí con Fitness and Health, haciendo esta parte, ¿sí? Aportando un poquito más para hacer conocimiento para otras personas, ¿no? En diferentes temas. Por la parte también del fútbol americano he estado muy involucrado, entonces voy a constantes clínicas, o procuro ir a constantes clínicas a Estados Unidos, ¿sí? Entre ellas a TCU, Texas Christian University, la parte de Dallas Forward Coaches Clinic. Son unas clínicas que hacen coaches, head coaches y preparadores físicos de diferentes universidades y high school en Estados Unidos y más en la parte norte de Texas. Y es donde ahí estoy como muy empapado y muy involucrado con mucha gente en esa parte de Texas. Ahí mismo también hay universidad que es, una preparatoria, High School Belton, es de las mejores dentro del condado de Texas, bueno, de los distintos condados de Texas, es de los mejores high schools, ¿no? Y de hecho esta escuela tiene como muchos juegos o participa con muchos equipos de México en Texas, o a veces han venido, pero bueno, ese es como el antecedente. Y la primera universidad es Harry May Baylor, es una universidad que hace muchos años fue la universidad de mujeres de Baylor, son los Crew, y es una universidad que está como muy, dentro del nivel que tienen es un top, ¿sale? Porque hay diferentes categorías. Bueno, en la parte de entrenamiento para niños, esta parte, como les decía hace rato, es muy importante ya que mucha gente lo deja. No se enfocan en los niños y lamentablemente es que muchos entrenadores o profesores no se dan la pauta o no se dan la libertad o simplemente el tema de estar en el teléfono o atender otras cosas. Si ponemos a un niño a entrenar, a correr, no nos fijamos en esos detalles, ¿no? Desde el aspecto de cómo camina, cómo se agacha, todas esas cosas te van dando un antecedente de tal vez cómo ese niño lo puedes ayudar a corregir ciertas cosas o simplemente lo vas a dejar que en el camino vaya a llegar a un gimnasio más grande, como les decía hace rato, y que no, lamentable, pero así pasa, que no tengan
ni siquiera esa facilidad o esa flexibilidad para poder hacer ciertos mecanismos, ciertas mecánicas corporales, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la niñez, ¿no? Parte desde que nacemos hasta los 12, 13 años, dependiendo también, cada niño va madurando de manera independiente, ¿no? Vamos trabajando. Entonces ahí partimos de la primera infancia. En la primera infancia más o menos estamos hablando de 2 a 3 años. En esa relación los niños obviamente empiezan a tener un poco más, empiezan a tener, y de manera natural, si ustedes ven a un niño chiquito de 2, 3 años, hacen una sentadilla de manera natural. Nadie le dijo cómo la hiciera, pero si tú lo ves, hace una sentadilla natural. ¿Qué sucede? Y perdón que suene repetitivo, pero quizá ese niño después, por muchas condiciones o por muchas situaciones, lo ves que ya no hace una sentadilla, ¿no? Siento que son mecanismos o mecánicas naturales. ¿Vamos? Y obviamente en esta edad, pues nada más vamos a apuntalar como ciertos detalles, ¿no? Es el lenguaje, empezamos a hablar con el lenguaje, empiezan a hablar demasiado con el tema de coche, carro, no hay una conexión, pero empiezan a hacer esa relación, y sobre todo hay que ver esa parte de la madurez de las mujeres, y hay niñas, o en casos hay niños que tienen, bueno, en el caso de mujeres, hasta un dominio de 300 palabras a esa edad. Es bastante. Hay adultos que ni siquiera manejan 300 palabras en su léxico. ¿Se lee? Ok. En la segunda infancia ya viene más o menos de 6 a 7 años y viene también con una parte progresiva. En esta edad ya podemos o ya tenemos como un mejor control motriz, un mejor control visual, auditivo, ya hay diferentes percepciones. Entonces, aquí empieza a haber una madurez ya emocional, ya empezamos a tener esta parte de cómo el niño se empieza a interactuar y a desenvolver, ¿sí? En aspectos sociales, ya vemos cómo ese niño empieza a tener ese contacto con la gente y se empieza a desenvolver y te lo ves. Y ahí es donde notas también muchos niños que no son tan maduros, ¿no? Quizá hay muchos niños que no son maduros en ese aspecto motriz, pero poco a poco, trabajando con esos niños, podrás tener esa mejora, ¿no? Empiezan a influir demasiado en lo que está pasando en el mundo y empiezan a tener diferentes conexiones y empiezan a tener ese pensamiento un pensamiento mágico en donde creen en todas las cosas, ¿no? Ven a su papá como un superhéroe, ven a su mamá como una superhéroe, ese tipo de pensamientos y es parte, ¿no? Hasta ese proceso de el mal de Electra y el mal de Edipo, ¿no? Que es el mal de Electra, que las mujeres o las niñas tienen como más apego a los papás y los niños más apego a la mamá. ¿Por qué planteo esto? Porque es muy notorio cuando una mamá trata de enseñarle a un niño, no responde igual si el papá lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque como hay más apego con el papá, esas funciones, si el papá le pide que haga una sentadilla o un movimiento o algo así, va a ser más fluido y más natural bajo esas condiciones. Así está y así ha pasado y así, si ustedes lo notan, así en ese contexto. Igual un hombre se entiende más con una mujer y es más fácil que una mujer tenga como más facilidad, o en este caso su mamá, más facilidad para enseñarle ciertas cosas. Es normal, porque a veces hasta, no sé si han escuchado, de repente hay padres que, es que yo le digo y no me hace caso, a ti sí te hace caso, a mí no. Pero son diferentes condiciones, pero esas son una de las que podrían suceder, esa condición. Ya se había comentado ese pensamiento mágico, ¿no? Y a muchas mujeres, ya a nivel a otra edad, el pensamiento mágico se traslada en otro sentido. No nos vamos a meter en ese sentido, pero es un tema de amor. Pero no lo vamos a tocar ahorita. Y obviamente empieza ese cuestionamiento de ¿y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Sales un bombardeo total
porque obviamente es experimentar todo lo que está pasando. Y es cuestionar y es preguntar, ¿por qué sí esto? ¿Por qué sí? ¿Por qué? Bla, bla, bla. Es parte de ese proceso natural y lo vamos a tener siempre con esa edad. Y bueno, la tercera infancia ya es un niño más preparado, más trabajado en su motricidad. Y obviamente ya a esa edad, pues ya tenemos diferentes preceptos, ya se quedaron a un lado, ¿no? Ya no piensa tanto como un niño, pero ya empieza a tener más contacto. Y hoy en día los niños maduran mucho más rápido porque afortunado o desafortunadamente tienen ese contacto con las redes sociales. Y entonces ahí te topas que esos niños, pues, les han robado demasiado la inocencia, ¿no? Entonces, los han hecho madurar demasiado. Y entonces, mucha gente les llama que ahora son la generación forceps, porque ahora están acostumbrados a que todo se los den, están acostumbrados a que todo lo tengan ya, están acostumbrados a que en un clic tienen todo. Y estas edades, esta generación, estos niños de estas edades, tienen un gran problema ahorita, que es la parte de la frustración. ¿Y por qué se los platico? Porque deportivamente lo notas, y lo ves, lo ves. No tienen esa interacción, no saben entender que hay cosas que las tienes que hacer una y otra y otra y otra para que te lo domines, un tema o algún ejercicio, lo que sea. Simplemente es, me costó trabajo, ya no lo hago, ya no me gustó y me voy a hacer otra cosa. Esa parte hay que entenderla muy bien y por eso es que hay que encaminar muy bien hacia los niños para no caer en ese error de, pues es que ya no lo quiere hacer, es que ya no quiere trabajarlo, ya no, sino simplemente entender que esas generaciones hay que tratarlas de otra manera, diferente, hay que llevarlas por otra manera, encaminarlas de otro modo, porque entonces lo que sucede o lo que está sucediendo es que estás teniendo niños que nada más están sentados en un teléfono. Y entonces voy a ocupar, si no me falla, algo que dijo el coach, el profesor Cristian Guama, pues ahora hay que sacar a los niños a la calle. Somos de esas generaciones donde estábamos a las 10, 11 de la noche, literal jugando en la calle. Ahora no. Ahora los niños están sentados en un Xbox, en un Play, en una tablet, en un teléfono. Entonces, esas condiciones están afectando ahorita a los niños, no en todos los giros, pero sí la niñez, la infancia y la madurez de los niños sí están más maduros, sí, bajo ciertas cosas. Engañados, muchísimo, porque las redes sociales mienten mucho. ¿Vale? Entonces también, de alguna manera, tienen una percepción o un precepto de las cosas, pero erróneamente, muy mal establecida, muy mal manejada. ¿Ok? En esta parte de la estimulación motriz, es lo que les estaba comentando. Ya los niños ya no hacen nada y entonces necesitamos trabajar muchísimo con esa parte, con esa estimulación. Hay que trabajarlos y llevarlos y hacer una y otra y otra y otra vez, ¿sí? Y te vas a topar con esa frustración o ese desinterés de hacer ese tipo de cosas. Y lo único que vas a tener es que vas a tener una persona de oficina sentado sin hacer nada y cómodo, en una zona de confort. Y es lo que hay que evitar, esa parte. Entonces vamos a trabajar mucho con esa estimulación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con ejercicios, con estiramientos, y que ahorita poco a poco vamos a estar viendo esa parte para ver esa parte de ese precepto motriz para empezarlo a manejar, ¿sí? Y aquí viene la parte de las capacidades coordinativas y simplemente es eso, es enseñarle a un niño, ya sea haciendo un ejercicio con conos, con cuerdas, con ligas, con los hulas, ¿sí? Hulas, ¿verdad? Se llaman esas cosas que ya los niños ya no lo dejaron a un lado. Entonces, para trabajar esas partes coordinativas, ya sea que los niños corran y al mismo tiempo estén aplaudiendo, son ejercicios que te van a favorecer para esa función, te van a ayudar. En este caso, bueno, creo que ya los niños ya no conocen un yo-yo, pero simplemente el hecho de hacer esta mecánica, estás trabajando. Inconscientemente, igual y no lo sabías, no nos enterábamos, pero era lo que estábamos haciendo. Trabajar esa parte
de la coordinación entre el yo-yo que gira y subirlo y hacer ciertas mecánicas o ciertos trucos con la cuerda. No lo veías y no lo decías. Para ti era muy, muy sencillo porque así creciste. Oye, de verdad, un niño lo ves y dice, qué aburrido. Esa parte es la que hay que trabajar y así es como la vamos a trabajar con ejercicios, ¿sale? Para estar siempre en esa situación. Hay una parte muy importante en los niños ahorita que es la parte de la reacción. Y si se dan cuenta, ahora son niños muy aletargados en el sentido de están muy, muy lentos en el sentido de una reacción. Y ustedes quizá no lo ven, pero cuando ya te enfocas en grupos con niños, como están tan dispersos pensando en mil cosas y qué watts mandar y toda esa situación que hemos platicado, esa parte de la reacción no la tienen. Entonces, cuando tú les pides que hagan un ejercicio de reacción, ya sea con una palmada, un arrancón, un silbido, con una canción, lo que tú quieras, no lo hacen. Tienen una lenta reacción a esa condición. Y es por esa situación. Estoy hablando de un tema social, trasladado también a un tema que es como el que estamos platicando ahorita. ¿Sale? Y así es como lo voy a empezar a relacionar. Y al final, si quieren, en la parte de preguntas y respuestas, aclaramos esa parte de los ejercicios. ¿Ok? Esta parte es eso, es ese mismo ejemplo, ¿no? Antes nos decían, vamos a jugar carreritas, ¿no? Y jugabas carreritas y todo. El que chifle primero, y salías corriendo. Hoy no, esa parte es la que tenemos que trabajar en esos niños, porque la verdad es que tenemos que cambiar esa parte de generaciones que ahorita viven ancladas a un teléfono, a esa situación. ¿Sale? Ejercicios de orientación. Jugábamos antes a que le tapábamos los ojos a un niño, ¿sí? Dábamos vueltas y en esa parte de orientación trabajamos la parte de orientación, espacio, tacto, ¿sí? Que hoy no se trabaja. Entonces vamos a trabajar en ese sentido como una orquesta en la que puedes poner diferentes niños tocando uno a la derecha, otro a la izquierda y saber hacia qué lado estás girando. Se desorientan, hay muchos niños que se pierden en esa parte del sentido y ya no saben hacia dónde estaban girando, hacia la izquierda o hacia la derecha. No lo tienen por la misma situación que hemos hablado. Esa parte, bueno, tenemos ahí a Einstein pensando qué hacer. El equilibrio es la parte de que hemos hablado ahorita mucho, el coach. Ali habló mucho de la parte del core. Y ahorita ese ejercicio, ya sea con un hula, ya sea con una pelota, como lo vemos ahí en el half ball, bueno, la mitad del ejercicio para trabajar mucho el balance del cuerpo, es una condición muy favorable para que los niños trabajen en eso. Por lo mismo que tenemos niños muy sedentarios, no hacen nada, hay que trabajar en esa parte. Esa misma fortaleza del core les va a dar para trabajar en otras partes, ¿no? Ya sean una sentadilla, ya sean otro tipo de ejercicios. ¿Ok? Ritmo, es la parte que les estaba comentando hace rato. ¿Ok? Hay que trabajar con los niños en la parte auditiva, visual, ¿sale? Y táctil con los niños. Entonces, en la parte del ritmo, puedes trabajar con ellos mucho en el sentido de ejercicios, llevando una pauta de una canción para que les pidas ciertas condiciones, ¿no? Puedes correr de aquí para acá trotas, pero bajo la pauta de la canción o de la música. ¿Sí? Y la sincronización. Es tan fácil como esa parte de hablar de cadenas cruzadas, ¿sí? El dominio de una pelota de soccer. También esa parte es la sincronización entre piernas, brazos, para hacer ciertas funciones, ciertas condiciones de ejercicios. Y la diferenciación es el conocimiento de entender cuando estás utilizando, porque el cerebro si no lo va a entender y no hay equilibrio, no hay ese balance. Y esa diferenciación es cuando estás con
el mejor ejemplo con unos patines y no dominas esa parte. Es como cuando te subes a la bicicleta y aprendes a andar con la bicicleta, con las ruedas y después sin las ruedas. Que ahí intervienen otras funciones también ahí en esa parte. Y en la adaptación, esta parte la trabajan mucho los niños que hacen acrobacia, ¿sí? Se adaptan a bases inestables, se adaptan a caminar bajo ciertos movimientos, utilizando las manos o simplemente la punta de los pies como una bailarina. Así lo haría. Esa parte es así como la tenemos que trabajar. Y la sensopercepción es, alguna vez creo que hicimos la vez pasada un ejercicio donde el profesor Wema nos hacíamos un ejercicio donde nos tocábamos la espalda y identificábamos sin ver qué era lo que nos estaban haciendo. Es ese ejercicio, ¿sí? Llevarlo a cabo para manejar ese tipo de sensibilidades. Y bueno, hablando de las experiencias básicas motrices, me regreso también a lo básico. Hablamos ahí de una sentadilla, una maroma, ¿cómo le llaman? Giros así como rollitos. Esa parte también de la orientación. Son cosas como vamos a trabajar aquí las experiencias básicas, ¿vale? Y dentro de esas experiencias vienen las capacidades de las condicionales, perdón. Dentro de esas condicionales vamos a tener la fuerza, que es como la vamos a trabajar la fuerza, ¿vale? Vamos a trabajar la flexibilidad, trabajando mucho la flexibilidad con los niños, con ciertos movimientos, primero parados, después sentados y después extendiendo y ampliando un poquito más el rango de movimiento de los niños para manejar eso. Y en la velocidad tienes que trabajar con ellos en un sentido jugando y puede ser como buscando incentivar al niño para activarlo. ¿Sabes qué? Si llegas de aquí a allá, el más rápido gana. Todas esas cosas te favorecen y te ayudan para esa parte de la velocidad y trabajar ciertas fibras musculares que te pueden ayudar. No puedes llevar al extremo a un niño para trabajar la velocidad, pero sí lo puedes llevar a que poco a poco, vaya teniendo o favoreciendo esas funciones para ganar. No están en edad para ponerles ejercicios de explosión y ejercicios que impliquen pesas. No lo puedes hacer todavía, que ahorita vamos a tocar esa parte. Y la resistencia. La mejor manera de jugar con los niños o aplicar la resistencia con los niños son juegos en los cuales tú puedas intervenir, ya sea jugando ejercicios que llevan de alguna manera a saltar, aplaudir y coordinar en esa parte. Pero vaya, correr en un sentido lógico, sin una, me voy a decir como, con una dirección, vaya, ¿sí? O sea, vamos a formar una X corriendo aquí, acá, este tipo de ejercicios, tocando un cono, cruzando, así es como más o menos podemos trabajar la resistencia con ellos. No tanto como lo haríamos como una persona que hace maratón, porque no los puedes exponer todavía a esas condiciones, pero sí los puedes poner, hacer la resistencia jugando, y es la mejor manera, que es la que vamos a seguir trabajando. En la parte de cómo se propicia el aprendizaje motor, es parte de lo que ya estuve comentando hace rato un momento. Esa parte de estimularlos y llevarlos a cabo con ciertos ejercicios para tener ese dominio motor y manejo de su cuerpo, ¿no? Y en esta fase de aprendizaje tenemos que enseñar al niño, primero, en 3 fases vamos a enseñar al niño cómo le vamos a enseñar esta parte del aprendizaje motor. Y en el primero va a ser el aprendizaje ideomotor, y es cuando él te visualiza viendo el ejercicio. Yo no le puedo decir a un niño, haz una sentadilla, si no sabe hacer la sentadilla. Me tiene que ver a mí haciendo una sentadilla
y al mismo tiempo lo voy a empezar a corregir. Pero es empezar a tomar la idea del ejercicio. Ahí voy a empezar yo a hacer ese aprendizaje motor cuando él me ve. El segundo ya es un aprendizaje gruesa, que es cuando él empieza a tener las fallas y los errores y tú estás llevándolo poco a poco a que corrija esa parte. Esa parte es el aprendizaje gruesa y es ahí cuando tú estás interviniendo de manera directa para que él mejore su condición. ¿Ok? Y viene la parte fina, que en la parte fina es cuando él ya tiene un dominio completo del ejercicio, ya lo hace por sí solo. Ahí es cuando tú ya estás, prácticamente ya lo dejaste al niño a un lado, porque ya lo puede hacer él solo. ¿Ok? En los tipos de crecimiento también tenemos que entender, no podemos pedirle a un niño y exigirle como lo hace el de al lado. Jamás hagas eso, porque también lo que haces, si te pones a comparar niños, impactas de manera emocional. Y eso está muy mal, y lo hace mucha gente. Hacen ese comparativo. Debes de hacerlo como él, debes de trabajarlo como él, ojalá lo hicieras como él. Esa condición no lo puedes hacer. Hay que entender y respetar la madurez de cada niño y adaptarte para que él haga ciertos ejercicios o ciertas funciones bajo lo que él te pueda responder todavía en ese proceso de todavía de inmadurez o de madurez en su defecto, o hablando de otro tipo. Y bueno, para cerrar un poquito, perdón si me fui como muy rápido, pero hay que trabajar con los niños en esa parte aspiracional e inspiracional. ¿Y qué quiero decir con esto? Si vamos a entrenar con niños y los vamos a trabajar, ellos tienen que ver como una parte inspiracional. Tú tienes que inspirarlos. Tú tienes que inspirarlos para que ellos sean aspiracionales. ¿Sí? Es bien importante. Entonces, cuando tú logras impactar con niños, que es muy difícil, cuando tú logras impactar con niños y te bajas a su lenguaje, entiendes cómo se comunican ellos, les hablas cómo en el sentido de, voy a decirlo, te tienes que aprender los personajes de las caricaturas, ¿no? Lo que está de moda. Cuando te trasladas a ese lado, logras impactar en el niño. Cuando impactas en el niño, lo que logras es esa meta de aspiración de quiero ser como mi entrenador, como mi coach, ¿sí? Y te conviertes en una inspiración para su aspiración. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí queda claro?